Hola hermanitos, ¿estamos bien? ¿Todos? ¿Felices? ¿Contentos? Lo decía bien el pastor ahorita, que estoy muy feliz y muy contenta, porque me tocó verlos desde aquí antes de lo que pensaba, la verdad, como que pasó poquito tiempo y me da mucho gusto. Es algo que disfruto hacer mucho, pero que también tiene sus retos. Dios nos pone ahí el reto de estar en comunión y oración para sentir de parte de Él qué es lo que Él quiere que hablemos. Y sabes, yo me resistí un poco a dar justamente el tema del día de hoy. Ahorita te voy a decir un poquito por qué. Y pues vamos a empezar el tema ya por título, Mío eres tú. Y está basado en uno de mis tantos textos favoritos que quiero que me acompañes a buscar. Isaías 43, por favor. Súper rápido el paso. Me hacen saber cuando ya estén ahí. Ay, wow, qué consentida me siento. Gracias. Era broma, pero gracias. Amén, ¿ya estamos ahí? Bien, vamos a leer, dice la hermosa palabra de Dios, dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Wow, qué precioso. Quiero repetir esta parte. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Te puse nombre. Justo el día de hoy vamos a hablar de un personaje en la Biblia al que Jesús le puso nombre. Y sabes, aquí estaba mi dilema entre hablar esto hoy, porque es un personaje que yo sé que no les va a causar ninguna sorpresa, porque yo recurro mucho a él en mis temas, y es Pedro, ¿no? Seguro Pedro ya está de, ¿por qué estás tan obsesionada conmigo? O algo así, pero no estoy obsesionada con Pedro, estoy obsesionada con lo que Jesús hizo con Pedro, ¿no? Y creo que Pedro es uno de los personajes tan amplios y tan ricos en personalidad y en todo, que por lo menos una cosa vamos a encontrar cada uno de nosotros con lo que nos podemos identificar con él. Entonces vamos a hablar de este personaje y yo me resistí y decía, Dios, sí, esto, porque no tiene mucho que hablamos sobre Pedro y ya lo usé como 2 veces y no sé, los hermanos van a decir que si no me sé otra o algo así. Y Dios dice, pues es lo que yo quiero, no lo que tú quieras. Amén. Entonces sí, vamos a hablar justamente de esta parte. Y me encanta este texto de Isaías que dice, te puse nombre. Entonces vamos a entrar de lleno a esta parte del nombre de Pedro, porque yo sé que sabes que Pedro no fue siempre Pedro. Amén. Y esto igual nació en mi corazón comenzar a estructurar este tema el año pasado cuando vimos con los jóvenes esta parte, cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro. Pero siento que lo vimos tan rápido, tan por encimita del agua, lo comentamos en una reunión y sí, platicamos, dijimos tal, hermoso, pero yo me quedé con esa sensación de, necesito más, esto da para más porque es algo tan importante. Y de ahí pues empezó a suceder esto, de preparar este tema. Entonces vamos a ver, sabemos que Pedro no siempre fue Pedro, tuvo un nombre digamos común, un nombre de pila, un nombre de nacimiento, el cual era Simón, ¿ok? Entonces aprendíamos ese día que Simón era un nombre súper común en esos tiempos, ¿no? Era como la vieja confiable de los papás de, no sabemos cómo ponerle, ponle Simón, ¿no? Va pronto. Y nos aprendimos que en la Biblia, en los evangelios, por lo menos hay 7 Simones diferentes de los que nos habla la Biblia. Entonces vamos a empezar por el hecho de que Simón era un nombre muy común, muy básico, donde sea tú te encontrabas un Simón, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de quién era Simón a nivel personalidad, características y sobre todo defectos o pecados, ¿ok? Simón es descrito como un hombre ansioso, agresivo, iracundo, imprudente y torpe. Hacía funcionar su boca cuando su cerebro estaba en neutro. Ahora, obviamente no eran todas las características de Simón, tenía algunas cualidades como el liderazgo, como la valentía, como todas estas cosas.
pero estas digamos que representan un poco las cosas del viejo hombre, las cosas que sabemos que son pecado, que sabemos que tienen que cambiar en nuestra vida y que de alguna forma nos describen, ¿no? Entonces aquí sería bueno que tú pensaras en este momento, te voy a dar unos segunditos, para que pienses, si yo tuviera una lista así, una lista del viejo hombre, ¿qué características serían? Porque acabamos de leer, Simón era ¿qué? Agresivo, iracundo, imprudente y torpe, ¿no? ¿Cuáles serían la lista de tus características? No te voy a pedir que las digas, solamente piénsalas, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría decir, la antigua Abby o mi antigua persona, podría decir algunas cosas como orgullosa, imprudente, rencorosa, honestamente. Entonces te invito a que reflexiones un poquito. ¿Qué cosas son las que representan a tu vieja personalidad? Esas cosas que te traen conflicto con otras personas, que te traían problemas, que te traían riña, todo eso para que tú vayas identificando qué cosas identifican a tu vieja personalidad o a tu antiguo yo. Amén. Ahora sí vamos a ver entonces, esto estamos hablando de que Simón, un hombre, bueno, su naturaleza humana, antes de conocer a Jesús, él en su vida normal. Pero sabemos que obviamente llegó un día en el que Pedro se encuentra con Jesús, ¿no? Que es cuando él le pone este nombre. Y acompáñame por favor a Juan 1, 42, por favor. Amén, igual me hacen saber, por favor. Amén. Ya estamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En otras versiones dice piedra o roca. Amén. Entonces aquí vemos que la primera interacción de palabras de Jesús con el nuevo hombre, con el nuevo Pedro, son estas de las primeras. Le dice, tú eres Simón. Dice, pero ahora serás llamado Pedro. Ahora, ¿qué era Pedro? Pedro era una especie de sobrenombre que Jesús le puso en ese momento a Simón. Y ahorita, antes de que entremos de lleno a qué significaba y por qué, vamos a hablar un poquito de los sobrenombres o los apodos, que los mexicanos somos buenos para eso, ¿verdad? Mexicano que se respeta siempre ha tenido un apodo o ha puesto un buen apodo. Entonces me causa mucha intriga porque sentimos la necesidad de ponerle apodos a las personas. ¿Qué es lo que nace en nosotros? Que da pues el deseo de querer llamar a las personas de una forma diferente a lo que es su nombre. Entonces yo leí ahí, googleé qué onda con esto de los apodos y dice, las personas ponen apodos por muchas razones, que pueden ir desde el cariño o simpatía hasta la burla o el desprecio, ¿ok? Entonces, ya yo pensando así como que, yo siento que los apodos o los sobrenombres se clasifican. Entonces, así como que pensando en los que me han puesto, en los que yo he puesto, en los que conozco, dije, a ver, creo que los apodos o los sobrenombres se clasifican o pueden ser basados en la personalidad de una persona, en rasgos físicos, normalmente malos, normalmente es un defecto así de que gordito, flaquito, alto y un apodo referente a eso, ¿no? También pueden ser basados en hábitos, pueden ser basados incluso en talentos o habilidades o en vínculos afectivos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vínculos afectivos, normalmente en las parejas se dicen cosas cariñosas, ¿no? ¿Como cuáles? A ver, hermanos cursis. Bebé, princesa, mi niña, mi niño, cosita. Esos son de carácter, ¿qué? Afectivo, pero no siempre es entre parejas, puede ser entre alguien que aprecias mucho, un amigo, una amiga. Yo, por ejemplo, no sé por qué, pero yo a todas mis amigas les puse como un apodito y es de cariño, pero a todas, aparte de su nombre, yo siempre les pongo un apodo, un sobrenombre. Si tú eres mi amiga, luego te digo cuál es el que te puse a ti, porque no a todas se los he dicho, ¿eh? Pero siempre refleja como que alguno de estas características el apodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Paz, ¿puedo decir su apodo? Ya lo he dicho antes. ¿Cuántos saben el sobrenombre que el pastor tenía antes? A ver, ¿cuál es? Gorrión. ¿Y por qué era ese apodo, Paz?
porque chiflaba, ¿no? Entonces, en qué está basado ese apodo? En un hábito, simple y sencillamente en un hábito, ¿no? Eh, y pues sí, como te decía, normalmente más en rasgos físicos. Pero, ¿por qué te menciono esto? Porque independientemente de la característica en la que se base o en la que tú decidas elegir para poner un apodo, para que te pongan un apodo, etcétera, siempre es en lo que tú y yo vemos en ese momento. O sea, tú y yo para ponerle un sobrenombre a la persona, ya sea cariñoso o ofensivo, no lo hagan, pero cuando le vamos a poner un apodo a una persona, nos basamos en quién es esa persona, en lo que ya es en ese momento esa persona, ya sea por su personalidad, por sus rasgos físicos, por sus hábitos, por sus talentos o por un vínculo que tenemos con ellos. Pero me encanta porque Jesús siempre hace las cosas diferente a nosotros y Él no le puso este sobrenombre a Pedro o a Simón en ese momento por lo que Él veía. Él no lo hizo por lo que Pedro o Simón ya era, sino por lo que sería. Porque dice la Biblia que le dice en ese versículo, tú eres Simón, tú serás llamado Pedro. Entonces desde ese momento pone sobre él un sobrenombre, como un recordatorio perpetuo de lo que iba a llegar a ser. No fue como que en ese momento por arte de magia Pedro, ¡fum! Simón, ahora soy una roca. No, le dijo, tú eres Simón, tú eres esta naturaleza humana que leímos, débil, iracundo, ¿qué más dijimos? Temperamental, grosero, tú eres Simón, pero tú serás piedra, tú serás roca. Entonces, ese era un recordatorio perpetuo de lo que él tenía que llegar a ser. Amén. Entonces, aparte de que la palabra roca se entiende como algo que representa autoridad, liderazgo, o sea, alguien que impone, ¿verdad? No es como tal todo el significado de ser una roca. En este contexto, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es que roca era una antítesis de lo que era Simón. Es decir, Pedro venía a representar todo lo contrario a lo que era Simón, ¿no? Entonces, si Simón era, ¿qué dijimos? Impaciente. Entonces, Pedro tenía que ser paciente. Si Simón era agresivo y violento, entonces Pedro tenía que ser manso y humilde, ¿no? Entonces, Pedro, más que el mismo o el inherente significado de roca como tal, representaba todo lo contrario a Simón, todo lo contrario a lo que él era. Es decir, representaba al nuevo hombre versus el antiguo hombre, ¿ok? Entonces, bajo este contexto, vamos a entender que lo que Jesús hizo al cambiarle el nombre fue como una señal o un símbolo de un nuevo nacimiento. Amén. Y a lo mejor tú y yo no nos han cambiado el nombre, no nos han puesto un nombre o no lo sabemos al menos, pero sí tuvimos un nuevo nacimiento. Amén. Entonces, esta parte se trata, o lo que Jesús representa al hacer esto, es de decir, este es el que eras antes, este serás ahora. Amén. Ahora, hasta ahorita todo súper bonito, el nombre, la profecía incluso sobre Pedro, el significado de lo que este hombre iba a llegar a ser. Muy bien, pero esto sí está referencial totalmente a lo que platicamos aquel día con los jóvenes, que es sobre el libro que estamos estudiando. Y es que a pesar de que en su primer encuentro Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro, Jesús continúa llamando Simón a Pedro. Te lo voy a leer citado del libro, dice, ocasionalmente Jesús siguió llamándolo Simón. Cada vez que esto ocurría era porque Pedro hacía algo de su antigua naturaleza, ¿no? Es decir, le cambia el nombre y empieza a nombrarlo Pedro y le dice, cada vez que yo te llame Pedro es porque voy a recordarte el nuevo hombre que tienes que ser desde ahora y el hombre que vas a llegar a ser más adelante. Pero había ocasiones en las que lo llamaba como su antiguo yo, Simón. Y dice el libro que esto lo hacía cada vez que él se portaba como el antiguo hombre, como el viejo hombre. Entonces dice, cada vez que le decía a Simón, le estaba diciendo que estaba actuando como su viejo yo. Y cada vez que le decía a Pedro, lo estaba reconociendo por actuar en la forma en la que debía actuar. Yo leía esto y me preguntaba, ¿te imaginas que Jesús hiciera eso con nosotros? O sea, que de verdad Él nos hubiera cambiado el nombre cuando venimos a Jesús. Y
cada vez que nosotros nos comportemos como nuestra antigua naturaleza, llena de pecado y debilidades humanas, Él nos dijera por nuestro viejo nombre, que nos dijera, hey Simón, sería duro, ¿verdad? Sería algo fuerte, que cada vez, ¿por qué? Porque nos equivocamos todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos volviendo a las viejas actitudes del viejo hombre. Pero también me ponía a pensar en la parte de Pedro. Imagínate qué hermoso cuando Él nos llama Pedro, en el sentido de decir, estás actuando como te he dicho que actuaras. Sería algo muy, muy hermoso también. Ahora, profundizando un poquito más, en las veces en las que Jesús llamó a Pedro o en las que volvió a llamar a Pedro Simón, te voy a dar tres ejemplos que la Biblia nos habla. Y no los vamos a leer porque están largos. Te voy a dar la cita y platicamos rápidamente qué es, ¿ok? Por si anotan, la cita es Marcos 14, del 34 al 37. En este relato nos habla la Biblia que es cuando Jesús ya había anunciado a sus discípulos que iba a morir. Y es cuando Él tiene esta oración tan profunda con el Padre en el que le dice, si puedes pasar esta copa de mí, hazlo, y si no, que se haga tu voluntad. Y dice la Biblia, yo estaba leyendo en la versión que yo tengo, y dice que Él llama a Pedro y a otros dos discípulos y les dice, bueno, ellos ya sabían lo que iba a pasar y eso, y les expresa a Jesús que Él estaba triste. Pero la versión que yo tengo dice que estaba triste hasta la muerte. Dice, estoy triste hasta la muerte. Y Él se va a orar con el Padre y los deja a ellos, ¿qué? Velando y orando. Y yo sé que algunos ya saben qué pasó. Cuando Jesús regresa, Pedro y los otros dos, en lugar de estar orando y velando, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Y Jesús les dice, y le dice, Simón, ¿no pudiste aguantar ni siquiera una hora? ¿Ya te dormiste? Lo reprende y le recuerda, estás actuando como tu antiguo yo, estás siendo egoísta. Estoy expresándote, o sea, imagínate, su mejor amigo les está diciendo que iba a morir y que eso en ese momento le causaba tristeza hasta la muerte. Y le dijo que oraran y él se durmió. No es algo súper egoísta, no es algo súper desinteresado de Jesús. Dice que le reprende y eso no es lo peor. Dice que se va, los deja nuevamente orando, regresa y ¿qué crees? Otra vez estaban durmiendo. Entonces, esta es una de las ocasiones en las que Jesús le recuerda, hey, Simón, estás actuando otra vez como tu viejo hombre. Ahora, otra igual muy conocida, Juan 18, del 10 al 11. Esta se basa en el arresto de Jesús. Amén. Llegan los soldados a prender a Jesús. Y sabemos qué hizo Pedro. Sacó, desenfundó su espada y ¿qué hizo? Le cortó la oreja a uno de los soldados, a Malco, ¿no? Él creyendo que iba a ser como un acto heroico y ahí él todo valiente, imaginándose como superhéroe, y Jesús lo reprende y le dice, Simón, guarda tu espada, porque esto es parte del plan y del propósito. Entonces ahí estamos viendo totalmente a Simón, a un hombre violento, arrebatado, imprudente, agresivo, que dice que saca su espada y le corta la oreja a un soldado. Amén, ¿vamos bien? Y vamos con el tercer ejemplo que se encuentra en Juan 21, del 15 al 17. 21, del 15 al 17. Este lo estudiamos y lo platicamos mucho una de las últimas veces que también les di un mensaje. Espero que se acuerden algo respecto a la ocasión en la que Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba. ¿Recordamos esa historia? Amén. ¿Sí? Va. ¿Sabes? Cuando yo estudié eso, pues la estudiamos y lo platicamos y Dios habla a nuestra vida y todo hermoso, pero este detalle yo no lo había notado, que en estas preguntas que Jesús le hace, lo llama Simón en lugar de Pedro. La pregunta que le hace es Simón, y no solo Simón, le dice Simón, hijo de Jonás. El hijo de Jonás que representaba una especie de apellido, ¿no? Eso a mí me sabe como cuando tu mamá está como enojada y te dice tu nombre completo. O tu Federica, ¿no? Cuando, claro, me sabe a eso, me sabe porque cuando te llaman por tu nombre completo, pues sabes que es para algo serio, para algún trámite o para algo de trabajo. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, a mí si me dicen Abigail, yo siento que están como enojados o algo así, ¿no? Si me dices Abby, yo digo, Pero aquí dice que no solamente le dice Simón, que era como este recordatorio de, oye, estás actuando como el antiguo yo. Y sí, acababa de actuar como su antiguo yo. Acaba de negar a Jesús, acaba de hacer algo que dijo que no haría, acababa de echar maldiciones
después de negar a Jesús? Porque poco hablamos de eso, hablamos mucho de la parte en la que él niega a Jesús, pero la Biblia dice que él dice groserías, que el mal hablado Simón en ese momento resurge y dice que para que le creyeran que no tenía nada que ver con Jesús, empieza a echar maldiciones. Y yo me imagino que eran fuertes, que eran palabras pues verdaderamente fuertes, ¿no? Entonces este ejemplo sí me sorprendió como que analizar esta otra perspectiva de decir, wow, aún en las últimas interacciones que Jesús tuvo con Pedro aquí en la tierra, los llamó Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. Quiere decir que aún a ese punto del proceso, Pedro llegó a tener actitudes de su viejo hombre, de su antiguo yo. Amén. Ahora, ¿por qué hacía esto Jesús? Ya vimos que tenía como que el propósito de decirle, oye, estás actuando como tu viejo yo, aguas. Era como una especie de advertencia. Y yo leí esto y era, sí es cierto, Jesús nunca llamó a Pedro o lo volvió a llamar Simón con el afán de lastimarlo o de condenarlo. Era una especie de recordatorio de las áreas en las que él tenía que trabajar en su vida, de las cosas en las que él continuaba fallando, porque probablemente Pedro tenía muchos aciertos en otras áreas. Él probablemente estaba mejorando en muchas otras áreas, pero cada vez que le llamaba a Simón era porque era aguas, esa área de tu vida, pon atención, porque en esa área de tu vida tienes que trabajar. Ahora esto es bien importante, hermano, porque hay que preguntarnos, ¿verdaderamente tú y yo identificamos en qué áreas tenemos que trabajar de nuestra vida? O sea, es algo que nosotros nos podemos meditar, el decir, esta área de mi vida tengo que mejorarla. Porque muchas veces pues venimos a una iglesia y cantamos, Dios, pues ayúdame a cambiar, ayúdame a esto, pero no nos tomamos en serio la parte de decirle, Jesús, esta área, en esta área. Y dice que Jesús le llamaba a Simón para decirle, esa área, es esa, como un señalamiento de, ahí es, un foco rojo de decir, pon atención en eso. Entonces te decía, ¿en qué aspectos de tu vida necesitas trabajar? ¿Podrías decirlo? ¿Podrías identificar claramente, decir, sí, necesito trabajar esto, aquello, aquello? Y sabes, muchos de nosotros no, a lo mejor sí, pero no sabemos identificarlos nosotros. No sabemos como tal decirlos, ¿no? No me refiero a decírselos a las personas, sino incluso cuando hablas con Jesús, creo que es sumamente necesario ser claro en decirle, este aspecto de mi vida, Jesús. Este aspecto de mi vida yo sigo siendo bien Simón. Ahora, te quiero contar para esto un algo que me sucedió en el trabajo esta semana, porque honestamente me hizo reflexionar mucho en esto. Yo soy diseñadora en una empresa de productos de seguridad, como alarmas, puertas automáticas, etcétera, ¿no? Y durante varios meses estuve trabajando en un catálogo de productos, pero honestamente yo ya estaba harta de ese catálogo. O sea, digamos que fue muy prolongado el tiempo que se estuvo trabajando porque se involucró a muchas personas en el proceso, ¿no? Era como que había muchas voces interfiriendo en mi proceso de creación y era como que si le gustaba al director, pero no al coordinador de tal y que si esa imagen sí. Y fue un proceso o un tiempo, un proyecto muy cansado. Yo ya estaba harta, yo ya decía, ya que impriman esos catálogos, ya que los entreguen, ya no quiero saber nada de esos catálogos, ¿no? Ahorita sí, ya se me pasó y ya digo, ay, qué bonitos están. Pero sí, era como que ya no quiero ni verlos, ¿no? El asunto, batallé con la editorial, no encontrábamos, fue todo así como que un tema muy complicado. Para mí representaba como que, no quería hablar mucho de eso. Y justo esa semana, esta que pasó, la anterior, llegaron nuestros catálogos, ¿no? Y yo feliz de la vida, ya llegaron, abro una caja, me pongo a revisar el primer catálogo, lo veo, ay, hermoso, brillante, yo bien feliz, voy corriendo con el director, se lo muestro, a él también le gusta mucho, ya lo anda repartiendo, él bien feliz, todo, ¿no? Y yo así como que ese día dije, ay, gracias Dios, ¿no? Todo súper bien ese día. Al otro día ya se estaban programando la entrega de estos a las demás sucursales del país, ¿no? Entonces nos comisionaron a hacer un promocional de que ya teníamos catálogos. Entonces bajamos con el equipo, empezamos a grabar, agarramos unos catálogos y estaba como parando uno y abro así como la paginita y oye, yo conozco ese catálogo de pies a cabeza, sé cada imagen, cada letra, cada coma, porque trabajé mucho en él, ¿no? Entonces cuando yo doblo la hoja me doy cuenta
que estaba mal una página, que estaba mal compaginado. Es decir, que iba a la página 3 y en lugar de la 3 se fue a la 17. Y así, ¿no? Y yo así de, ¿qué pasó? Y entonces me asusto, empiezo a revisar el catálogo y me doy cuenta que hay otra mal compaginada. Y ya empiezo a revisarlo todo a detalle y había como 4 que estaban mal, les faltaban unas, les sobraban otras, un desastre, la verdad. Y yo me asusté porque yo dije, ¿están así todos? Pero si yo ayer los revisé, yo ayer los saqué y los vi, hasta los repartieron y todo, y agarré otra caja. Bueno, uno de mis compañeros empezó a revisar esa caja y me decía, está mal, está mal, está mal, está mal, ¿no? Y así como que me empezó a palpitar el corazón rápido. Y abro otra caja y estaba bien, ¿no? Y abro otra caja y estaba bien. Y yo, ay, creo que solo es esa caja. Y abro otra y estaban mal. Y así, ¿y sabes qué? Pues me puso muy nerviosa porque mi director es un poco muy impaciente con esas cosas. Yo sabía que si él se enteraba de eso, iba a gritonear. Y un Pedro totalmente ahí, ¿no? Y yo dije, Dios, ¿cómo hago? ¿Qué le digo? Entonces ya hablé a la editorial y les expliqué. Y dije, es que unos vienen mal y yo ahí bien asustada y todo. Y ellos me dicen, no hay problema. O sea, nosotros les vamos a cambiar todas las piezas que vayan mal. Dice, solamente necesitaríamos que revisen los catálogos, nos entreguen los que están mal y se los cambiamos. Y yo así de, ok. Dice, pues revísenlos y pasamos a traerlos. Y yo, ok, los 10,000 catálogos. Sí, los 10,000 catálogos. Y yo, ok, ¿no? Entonces dice, bueno, otra opción es que nosotros vayamos a traer todos los catálogos, los traigamos a la editorial, nosotros revisemos las 10,000 piezas, corrijamos las que se tienen que corregir y se los llevamos mañana por la tarde. El detalle es que ya estaban programadas todas las camionetas para que por la mañana salieran a las sucursales que se van, ¿no? Entonces yo dije, no, mi jefe se va a enojar mucho. Y pasó por mi mente el decir, ya que se vayan así, ya no voy a revisar nada, porque fue una opción que platicando con los chicos, dice, pues ya que se vayan así y que allá los revisen, pero iba a ser un problema, porque de todos los que llegaran mal, pues iban a tener que regresarnos varios y luego cómo programamos el regreso, era un lío total. El asunto es que yo en ese momento sentí una flojera por todo lo que te platiqué de que me fue así como que feo la experiencia. Yo dije, no, qué flojera revisar. Qué flojera revisar un catálogo de 10,000 catálogos de 60 páginas cada catálogo y teníamos que pasar cada página porque si no podía irse, porque ni siquiera era como que eran igual, algunos estaban mal compaginados de una, algunos de otra, o sea, teníamos que revisarlas todas, era un lío de verdad. Y yo dije, no, pues ya, despido seguro, ¿no? Pero no, o sea, yo en ese momento entré en calma y sentí algo en mí que me decía, necesitas revisarlo todo. No hay otra opción, porque yo busqué 1000 salidas. Que si la editorial, que si tal, que si se los mando a los de almacén para que ellos lo revisen, que si los vendedores, que si esto. Y al final la conclusión en mí y lo único que me dio paz fue esa palabra, decir, necesitas revisarlo todo. Y ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque a veces en nuestra vida así es. Aparentemente todo está bien. Sabemos que hay algo mal, pero ¿quién sabe dónde está? ¿Y sabes qué? Nos da flojera revisar nuestras propias vidas. Decimos, ¿para qué? Ahí saldrá algún día. Ahí saldrá algún día la raíz de mis actitudes. Ahí saldrá algún día. Ahí alguien lo descubrirá. Ahí un día el pastor se dará cuenta y me regañará. Y sabes que Jesús nos comisiona a ti y a mí a buscar todo en nosotros. No sé si es la palabra correcta, pero a hurgar en nuestro interior y descubrir qué áreas de nuestra vida son las que necesitamos trabajar. ¿Sabes? De esos 10,000, las únicas piezas que salieron mal fueron como 270 más o menos. No eran tantas, pero estaban todas revueltas en distintas cajas. Y ahí el tema fue abrir una por una, revisar uno por uno. Y sabes, yo a partir de ese día dije, voy a hacer algo en mi vida. Algo que aprendí de eso fue el llegar a casa y cuando ya esté a punto de terminar mi día decir, necesito revisarlo todo. Necesito revisar mi día, porque solamente así voy a darme cuenta en qué áreas de mi vida sigo siendo Simón. Ahí sí te puedes hacer preguntas como, ¿cómo le hablé a mi esposa hoy? ¿Cómo le hablé a mi esposo? ¿Le contesté de buenas? ¿O yo estaba de malas y le dice, y él ni sabía por qué? ¿Le contesté bien a mi jefe? ¿Fui amable con mis compañeros? ¿Agarré algo que no era mío? ¿Qué hice? Necesito revisarlo todo,
Porque aparentemente en mi día pues ya pasó. Seguramente pequé, porque dice la Biblia que todos pecamos, pero a veces ni sabemos en qué pecamos. Y a Dios le interesa mucho que día a día identifiques en qué áreas está siendo Simón, en qué áreas continúa siendo Simón, porque solamente así Él va a poder entrar y trabajar en ello. Amén. Ahora aquí hay una perspectiva bien interesante, porque esto es con Jesús y nosotros. Amén, ¿no? Esta es la parte del proceso que nosotros vivimos con Jesús. Pero hay una perspectiva que es la de las demás personas. ¿Cómo es que las demás personas ven este proceso en nuestras vidas? Me encanta que en el libro nos decía que me parece que Juan veía actuar tantas veces a Pedro como Simón y tantas veces como Pedro, una y otra. Es decir, que a veces era actuaba como Simón, a veces actuaba como Pedro, a veces el viejo hombre, a veces el nuevo hombre. Tantas veces ida y venida, va y ven, que en lugar de llamarlo o nombrarlo en su libro como como Simón o como Pedro, le ponía Simón Pedro. Y vas a encontrar varias partes en las que se le es descrito así, ¿no? Como Simón Pedro, ¿no? Y esas ocasiones también representa esa parte de que era un hombre en camino a ser Pedro, pero que seguía con actitudes de Simón, ¿no? Entonces te decía, ¿cómo es que las demás personas ven el proceso en nuestras vidas? Los discípulos probablemente decían cosas, ellos también tenían sus propios procesos, ¿no? Pero vamos a ver que siempre vemos al hermano de al lado. Y los discípulos probablemente veían a Pedro y decían, no, ese Pedro, sí, actuando como si Simón. Ay, no, sí se repasa, dice. A veces bien acá, bien roca, bien líder y todo, y a veces bien grosero, y a veces bien así, ¿no? Los discípulos probablemente decían cosas así, del cambio de nombre o del nuevo nacimiento de Pedro, ¿no? Y en nuestro caso, hermano, yo sé que muchos hemos pasado por esta parte del que las personas opinen acerca de quiénes somos, o de más bien de por qué no somos lo que Jesús ya dijo que éramos. Y vamos a escuchar cosas como, permíteme, se me movió aquí. Ok, vamos a escuchar cosas de las personas como, ¿por qué esa persona sigue actuando como Simón? ¿Por qué sigue teniendo esas actitudes? ¿No ya cambió? ¿No tanto va a su iglesia? ¿No tan cristianito? ¿Por qué no es perfecto? ¿Por qué se sigue enojando con esto? ¿Por qué sigue diciendo de pronto estas palabras o tal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es perfecto? No que ya era cristiano, no que ya se había convertido, no que aleluya, no que esto. Eso pues fuera de nuestra iglesia, ¿no? Con personas que quizá pues no conocen de Jesús. Y no es sorprendente eso. Lo que sí es más sorprendente es que aún dentro de nuestra iglesia entremos en esta faceta de decir, ¿por qué? ¿Por qué no es perfecto ya ese hombre? ¿Por qué no de la noche a la mañana ya puede ser una roca? ¿Por qué? Amén. Ahora, yo sé y créeme, yo he pasado por esa parte de sentir que las personas dudan de mi nuevo nacimiento. ¿Tú has sentido alguna vez eso? Sí, ¿verdad? Las personas dudan de que eres una persona diferente. Y a veces yo en mi adolescencia llegué a sentirme muy víctima por eso, de que, ay no, las personas no creen que yo ya cambié. Pero algo que nos va a ayudar también a entender esa parte, porque asumamos que es algo que no está correcto, ¿sí? El que las personas asuman que tú no has cambiado, que tú no eres un nuevo hombre, etcétera, no es correcto. Ahorita vamos a hablar de eso, pero es comprensible. Y te quiero dar un ejemplo. ¿Cuántos conocemos a grandes rasgos la vida del apóstol Pablo? Amén. Esta transformación o este nuevo nacimiento fue todavía mucho más radical que el de Pedro, ¿sí? Pablo era un perseguidor de cristianos. Él literalmente lo que hacía era perseguirlos y hacer que murieran. A veces participaba en los actos de apedrearlos y eso. ¿En cuál acto nos habla la Biblia que estuvo del primer mártir? La muerte de Esteban, ¿no? Entonces, literalmente lo que este hombre, que no era Pablo, porque a él también le cambió el nombre, era que Saulo, ¿no? El que era el perseguidor de cristianos era Saulo. Entonces, dice que él literalmente, me gustó lo que leí, que decía que él respiraba amenazas, justo la palabra, respiraba amenazas contra los discípulos y los seguidores de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que era su vida,
que constantemente él se levantaba y pensaba: ¿cómo voy a perseguir a estos cristianos? ¿Cómo voy a hacer que los encarcelen? ¿Cómo voy a hacer que los maten? ¿Cómo? Hasta que encontró a Jesús, con un encuentro bien peculiar en el que una luz lo envuelve y él cae y él queda ciego, y está bien bonita también esa parte. Un día hablaremos de eso. Y Jesús le dice, Jesús audiblemente le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Entonces sabemos que en ese momento, después de eso, es un hombre, hay un nuevo nacimiento. Este Saulo pasa de ser Saulo, el perseguidor de cristianos, el que mataba a cristianos, a ser ahora siervo de Jesucristo, como él se describe en algunas ocasiones, o un cristiano, un seguidor de Jesús. Ahora, este sí fue como un cambio así de ¡fum!, ¿no? ¡Wow! Sí hay casos así y wow. Pero aún en este caso, en el que él sí dio como que frutos rápidos de un cambio, de un arrepentimiento, de una transición, aún en este caso, ¿tú crees que no hubo personas que dudaron de su nuevo nacimiento? Claro que sí. Imagínatelo en nuestros tiempos, que tuviéramos un Saulo en estos tiempos, que supiéramos que hay una persona que anda matando cristianos, que se hace ahí tendencia y que ya mató en tal estado y que ahora se fue al otro y mató a tantos y encarceló a tantos. Y que de pronto un día nos enteramos que se hace cristiano, ¿no? Como Daddy Yankee, que fue muy tendencia, ¿no? Digo, no estoy comparando a Saulo con Daddy Yankee, no vayan a malinterpretar eso, pero me refiero al tema de que se vuelve muy popular el tema, ¿no? Y todo el mundo, ay, Daddy Yankee, ya, no, sí, amén, para el hermano. E imagínate que un Pablo de nuestra generación fuera así, un Saulo, que alguien famoso por matar cristianos, nos enteramos que se convierte al evangelio, que le cambian el nombre, que tiene un nuevo nacimiento, y un día viene a Cordero y un día se sienta al lado de ti. Ahí tú en la alabanza así de que levanten las manos, hermano, y tú así de ¿no tendrías dudas de su nuevo nacimiento? Claro, ¿por qué? Porque tú desconoces todo lo que pasó. Tú desconoces el encuentro que él tuvo. Tú desconoces cómo Jesús le tocó, cómo lo trajo arrepentimiento, cómo le mostró su pecado. Tú desconoces todo eso. En ti solamente predomina la imagen de el Matacristianos 3000. Está sentado a mi lado. Y claro que vamos a tener dudas. Entonces, este ejemplo, hermano, puede ayudarnos un poco a entender que a veces las personas van a tener dudas de nuestro nuevo nacimiento. Y vamos a tener que aguantar vara. A mí me pasó como te decía, yo en algunos tiempos pues fui rebelde y tuve ahí mis deslices de adolescente, me salí de la escuela, varias cosas que se supieron en la iglesia, ¿no? Y así pues obviamente un día Dios tuvo misericordia y me alcanzó y tal, y ahora sí yo era cristiana, pero obviamente sé que hubo personas que dijeron, nah, no creo, no lo sé, Rick, parece falso, ¿no? La verdad, ¿no? Cosas que he platicado con Iván eso, de que hemos sentido alguna vez eso, ¿no? De que teníamos un pasado, un precedente, que lamentablemente es difícil que las personas entiendan esa parte. Pero también debemos nosotros comprender que tienen un poco de razón. Ponernos en los zapatos de las personas que veían a nuestro Simón constantemente y que ahora les cuesta creer que somos Pedro. Porque probablemente tú, Simón, los lastimó mucho. Probablemente tú, Simón, les trajo muchos problemas a su vida. Probablemente tú, Simón, hizo cosas con las que incluso hoy en día están batallando. Ellos quizá no van a entenderlo, pero es nuestro trabajo hurgar en esas áreas de nuestra vida para que entonces un día digan, sí es cierto, sí era Pedro. Yo dudé porque la mayoría de veces vi a Simón actuando, pero era Pedro. Y nos corresponde eso, hermano, porque yo sé y entiendo de verdad esa parte de que cuando las personas empiezas a escuchar que las personas dudan de tu nuevo nacimiento, incluso tú llegas a dudar y empiezas a decir, sí, ¿seré Pedro? ¿Habrá sido real lo que viví? ¿Verdaderamente Jesús me cambió el nombre? ¿O sigo siendo Simón? ¿O sencillamente sigo siendo el viejo hombre? Pero quiero leerte esto. Dice, aunque Pedro ocasionalmente volvió a actuar como Simón, nunca más volvió a ser Simón.
Y escucha esto, aunque Jesús ocasionalmente volvió a llamar a Pedro Simón, nunca más lo volvió a ver como Simón. ¿Por qué? Porque aunque Pedro ocasionalmente pecó, él nunca más volvió a disfrutar del pecado. Esa es la marca, ese es el distintivo. Si a tu vida han llegado dudas incluso de decir, ¿será real? Porque las personas lo ven, yo lo veo, regreso y sigo en el proceso y sigo haciendo cosas que ya no quiero hacer. Pero si ahora esos pecados y ese antiguo yo te duele, ahora suyo eres. Y quiero leer el texto con el que empezamos. Dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Eso es algo que yo no puedo contestar por ti. ¿Te duele pecar? ¿Te duele fallarle a Jesús? ¿Te duele hacer aquello que hizo que tu mejor amigo subiera a una cruz y entregara su vida? Si te duele, no temas, porque yo te puse nombre, dice Jesús. Mío eres tú. Ahora el resto del texto dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Podremos entender esto como problemas, tribulación, pobreza, pero a veces es simplemente el estar lidiando con nuestro Simón. Y dice, cuando estés ahí pasando por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Esa es la marca de saber que le perteneces a Jesús. Ahora, si no te duele pecar, si sigues pecando y es disfrutable para ti, si no hay arrepentimiento en tu corazón cada vez que lo haces, preocúpate un poquito, porque entonces no eres un Simón camino a ser Pedro, eres simplemente un Simón, eres simplemente un Saulo. Y qué dolor, porque los Simones y los Saulos no estarán en la eternidad con Jesús. Quiero terminar con esto. Jesús es paciente, muy paciente y compasivo para con nuestras fallas. Es hermoso, es precioso, pero Él no puede ser burlado. Él sabe si tú sigues actuando como Simón, porque es parte de tu proceso, porque es parte de tu camino a ser Pedro, o si sigues actuando como Simón simplemente porque sigues siendo Simón. Pero aún para eso hoy Dios tiene una esperanza. Aún para los Simones que no han arrancado el camino, hoy Dios quiere decir, ven. ¿Te parece si oramos? Cierra tus ojos y vamos a orar en este momento por este tiempo. Señor, estamos aquí, Señor, aceptando, Padre, esta verdad dolorosa de que aunque a veces no queramos o nos esforcemos, nuestra naturaleza humana pecaminosa que nos arraiga, Señor, al pecado, surge en nuestras vidas, Señor. Y hemos visto como a un Pedro, Señor, uno de tus grandes siervos del que nos habla tu palabra, ocasionalmente volvió a ser ese viejo hombre. Así como muchos de nosotros seguimos batallando y lidiando con esa vieja persona, con esos viejos hábitos, con esos viejos pecados. Seguimos teniendo ira, seguimos teniendo rencor, seguimos respondiéndole mal a las personas que amamos. Sigue apoderándose de pronto ese Simón que ya debería estar enterrado en nuestras vidas. Pero hoy nos queremos aferrar, Señor, a la verdad de que somos tuyos, de que te pertenecemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos con el hecho de justificar nuestro pecado, Señor, diciendo que es parte del proceso. Perdónanos, Señor, porque constantemente justificamos nuestras fallas, porque son parte del proceso, pero no nos ponemos a trabajar en esas áreas de nuestra vida. Creemos, Señor, que porque todo mundo tiene fallas y todo mundo tiene defectos, entonces no hay nada que buscar. No queremos, Señor, buscar en lo profundo de nuestra vida y encontrar la raíz de en qué te estamos fallando. Señor,
Perdónanos también, Señor, a todos aquellos cristianos de años que hemos juzgado los procesos de otras personas. Perdónanos, Señor, por ser duros con los Simones que empiezan a caminar en la fe, Señor, y que ocasionalmente vuelven a ser Simón, y que nosotros con mano dura y tajante les condenamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a caminar con ellos el proceso. Quizá algunos hermanos, escucha esto, quizá algunos aquí están muy adelantados en el camino a ser Pedro, claro que sí, pero algunos empezaron a gatear apenas. Y tú y yo debemos ser como Jesús, compasivos y ayudarles y decirle: mira, yo pasé por esto, mira, yo tuve que trabajar esto. Hermano, si tú has sido un cristiano que ha condenado a otro por el proceso en el que está, pídele perdón a Dios, porque no, Jesús no puede ser burlado, pero a ti y a mí no nos corresponde condenarles, nos corresponde acompañarles en el proceso. Vamos, habla con Jesús. Yo no tengo idea en qué proceso y en qué parte del proceso estés tú. A lo mejor tú empezaste súper bien el camino en la fe y todo iba súper bien, ibas trabajando las áreas que tenías que trabajar, pero un día hubo un stop en tu vida y no buscaste más en tu vida. Se quedó igual, no te interesó, te dio flojera seguir buscando en qué tenía que mejorar. Y así hemos pasado años en nuestras vidas, años. Hoy Dios dice: empecemos a caminar otra vez. Busca en tu vida qué área tienes que cambiar, qué área tienes que mejorar. Vamos, tú habla con Jesús. Santifícame, quita lo oculto, quita las cosas que no son gratas a ti. Purifícame, destruye la ira, destruye la ira y lava todo en mí hasta ser grato a ti. Y lava todo en mí hasta ser grato a ti. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Si tú has estado pasando por algún proceso, hermano, con esta crisis incluso de fe, con estas preguntas de por qué sigo siendo Simón a veces, te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a orar. Quiero orar por todos ustedes como iglesia en general. Te decía hace rato, siento que la iglesia, no quiero decir clasifica, pero sí se divide o se identifica por dos tipos de cristianos en el sentido del tiempo. Hay personas relativamente nuevas en el sentido de 2, 3, 4 años, que no podemos comparar con las personas de años de cristianos. Entonces, hermano, en la fe que tienes mucho tiempo, a ti y a mí también nos corresponde ser como Jesús cuando les decían: hey, sigues actuando como Simón, pero con el amor que Jesús lo hacía, no con condenación. No entremos, hermano de tiempo,
hermano que ya llevas muchos años de cristiano, no entremos en esa parte de, pues yo estoy bien, este es mi proceso, yo voy súper bien, ellos que se arreglan como puedan. No, también a ti y a mí nos corresponde acompañarlos, llevarlos, abrazarlos, porque si no lo estamos haciendo, no estamos siendo uno, no estamos siendo la iglesia. Vamos a orar, hermano, para terminar este tiempo. Padre Santo, Señor, en esta hora, de forma particular, Padre, te pido por cada persona en este lugar, Señor, que se ha sentido confundida, Señor, que ha sentido dolor en su corazón por cada vez que te falla, porque han entrado dudas, porque las personas les señalan y les hacen ver constantemente lo mucho que siguen actuando como su viejo yo. Tú conoces su corazón, Señor. Sabes cuánto les duele fallarte. Tú conoces esa marca, esa señal de que ahora son tuyos. Continúa la buena obra en sus vidas, Señor. Sana lo que tengas que sanar y ayúdanos, Señor, a ser parte de sus procesos. Que nos importe también ese dolor, que nos duela ese dolor que están llevando en el proceso en el que cada uno está. Que podamos ser iglesia y unidad aún en esto, Señor. Que me importe el proceso de mi hermano, que me importe su vida espiritual, que me importe su crecimiento, que me importen sus frustraciones, que me importen sus debilidades. Danos ese amor los unos con los otros. Quita toda crítica, Señor, toda condenación, Señor. Todo ese dedo que muchas veces alzamos para decir, es que sigue siendo tan Simón, es que sigo actuando tan Simón, cuando muy probablemente, Señor, él ya esté más en camino de Pedro que muchos de nosotros. Habla nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente buscar en qué tenemos que dejar que tú trabajes en nosotros. Que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, Señor, y que verdaderamente quite rencor, quite odio, quite violencia, quite malas palabras, quite dolor en el corazón, quite heridas, pero que ese proceso continúe, Señor. Oro también, Señor, por cada cristiano aquí que lleva años estancado en el mismo lugar del camino. Esos cristianos que en camino de Simón a Pedro se quedaron a la mitad y no se movieron más. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros y día a día, Señor, recuérdanos, Señor, qué debemos llegar a ser. Dice la Biblia que la meta es ser como Jesús. La meta es ser como tú. Que cada día nuestro anhelo, Señor, sea poder parecernos más a ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Amén.